Oromar Televisión presenta. Diálogo con Rafael Correa. Televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a este diálogo con el presidente de la República y los medios de comunicación en Manabí. Son las 7 de la noche con 23 minutos. Iniciamos este conversatorio. Señor presidente, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Sí, Byron, Malena, Limber, perdonen la demora. Hubo un cambio a última hora en la entrevista por el partido de Barcelona. Si la gente prefiere ver al presidente a Barcelona, somos imbatibles. Ahí sí deben estar preocupados por la reelección los sufridores. Entonces, lastimosamente eso nos descuadró un poco la agenda y por más que tratamos de ajustar tiempo, hemos llegado un poco tarde, así que pido mil disculpas a la audiencia, a Manabí. Sin embargo, siempre muy felices de estar en esta tierra tan maravillosa, donde pernoctaremos, trabajaremos hasta altas horas de la noche. Mañana inauguraremos varias obras y de tarde participaremos en la sesión solemne por los 480 años de fundación de la capital, Puerto Viejo. Gracias, presidente. Nos acompañan esta noche nuestros compañeros Limber Chilán de Manasur y Malena Cardona de Televisión Manabí. Además, estamos siendo retransmitidos por varias estaciones de televisión de la provincia y también por algunas cadenas de radio, entre ellas El Ciudadano. Señor presidente, voy a empezar como dueños de casa con los primeros temas que tienen que ver básicamente con economía y lo que evidentemente ha sido noticia hoy, a pesar de que se lo ha anunciado ya días atrás. El tema de las salvaguardias, como usted bien conoce, la reacción de los empresarios ha sido, por decirlo menos, de sorpresa. La pregunta es, en la reunión pasada que usted tuvo con los empresarios la semana anterior, ¿les había anunciado ya de estas salvaguardias del 45% en el 60% de las importaciones? Byron, con todo cariño hay que ser preciso en los temas, ¿no? Primero las salvaguardias van de 5% al 45% para el 32% de las importaciones. Es decir, el resto de importaciones tiene cero. El 68% de las importaciones tiene cero de salvaguardia. Eso que quede muy claro. Segundo, no solo que se le ha anunciado a los empresarios, se trabajó con ellos la salvaguardia. Lo que pasa es que dentro del sector empresarial también hay intereses encontrados. Los industriales, los textileros van a apoyar la salvaguardia. Los importadores van a estar en contra. Y eso es básicamente la Cámara de Comercio. Y más en la Cámara de Comercio de Guayaquil, que no solo defiende intereses, sino que tiene pues su sesgo ideológico que todos conocemos. Son 280 productos a los cuales se les pone el arancel. ¿En qué perjudicaría la economía de los ecuatorianos? Más de 2.000 productos, pero eso mire, 2.800. Las importaciones sobre lo que se llama la oferta total de productos, que es el Producto Interno Bruto más importaciones más Producto Interno Bruto más importaciones, son apenas el 22%. Es decir, de todos los bienes que encontramos en la economía, esta silla, ese busto, este vaso, etcétera, los bienes importados son aproximadamente una quinta parte. Y se está poniendo salvaguardias al 32% de esa quinta parte. O sea, en realidad estamos poniéndole al 6.6%, menos del 7% de todos los bienes de la economía. Y son bienes que los más pobres no consumen. O los pobres consumen manzanas. Los pobres consumen manzanas importadas, manzanas de Ambato. Las manzanas de Chile. O los pobres consumen carros de lujo, lavadoras importadas que se producen también las lavadoras nacionalmente. ¿Y cuál es el mensaje? Por favor, tengamos en cuenta lo que está pasando, ¿no? Algunos quieren pescar a río revuelto y decir, ahí está las pésimas políticas económicas. Entonces también las pésimas políticas económicas de Colombia, que evaluó 22%, de Perú, que evaluó ya más del 7%, etcétera. No, se había anticipado que 2014-2015 iban a ser años difíciles. ¿Por qué? Por la par de la refinería, que en 40 años no se le dio mantenimiento y la estamos dando como nueva, y está trabajando al 50%, eso significa más importación de combustibles, y porque solo en el 2015 vamos a gastar $3.000 millones en los proyectos estratégicos que debieron
hacerse hace muchos años. Estamos recuperando el tiempo perdido. Señor presidente. 8 hidroeléctricas, 6 proyectos multipropósitos. Lo habíamos anunciado. Pero además, eso ya con un barril de petróleo de $100 era complejo. Pero además se nos desploma el precio del petróleo y frente a un choque externo de esa naturaleza, como está haciendo Colombia, Perú, se debería depreciar la moneda. Nosotros no tenemos moneda nacional, el dólar se está apreciando. Además, nuestros vecinos están devaluando. ¿Qué quiere? ¿Que me quede cantando, cruzado de brazos? O sea, el que dice eso no sabe dónde está parado. Okay. Tenemos que responder, y lo estamos haciendo de forma quirúrgica, frente a bienes importados, protegiendo a los más pobres. Los bienes de consumo masivo, además que son en su gran mayoría de producción nacional, no tienen aranceles, no tienen las salvaguardias. Y, por ejemplo, bienes de consumo duradero, ¿cuál es el mensaje? Una computadora. Yo quisiera que una computadora no pague ningún arancel, pero se le está poniendo salvaguardia. ¿Cuál es el mensaje? Conserve la computadora hasta el próximo año para no deteriorar el sector externo y compre otros bienes de consumo duradero, pero que se quede la plata en el país. Por ejemplo, vivienda. Entonces así todos nos ayudamos a salir de este entorno difícil. Okay, presidente, ya hay ola especulativa justamente al anuncio de eso es otra cosa y no lo vamos a permitir. Vea, ¿sabe qué? Porque por aquí cualquiera habla cualquier cosa, ¿no? Que eso es porque nos quedamos sin dinero por ingreso fiscal. El problema no es fiscal, el problema es externo. Ojalá no recaudemos un centavo por la salvaguardia. Pero eso implicaría que no se esté importando. Eso es lo que buscamos. Señor presidente, ¿cómo darle la lectura entonces a esta contraposición de criterios, por así decirlo? Por un lado, la Cámara de Comercio en el Ecuador está de alguna forma cuestionando estas salvaguardias, pero por otro, la Organización Mundial de Comercio aprueba, de hecho, que este tipo de situaciones se den en circunstancias como las de que vive el Ecuador. Todos sabemos, los señores presidentes de la Cámara de Comercio, o representantes, los que estuvieron en los medios, estuvieron en la reunión con los empresarios, donde evaluamos todo esto. Y me dijeron, esta boca es mía. Ellos saben que estamos haciendo lo correcto, pero están defendiendo intereses grupales y también cuestiones ideológicas porque tienen nexo con ciertos partidos políticos. Aumentémosles a eso, que ya nunca faltan los especuladores, que a este momento, cuando se hizo el anuncio de que llantas, por ejemplo, importadas, estarían también con un arancel superior, porcentualmente hablando. Llantas nacionales. Así es, pero aprovechándose de esas circunstancias, muchos sectores, por desconocimiento probablemente, consideran y dicen, bueno, no, ya subieron el precio de las llantas y aquí subió todo, porque todo, por ejemplo, los productos de primera necesidad se transportan y eso implica un costo superior. Ese tipo de conceptos se está manejando. Es pura especulación y no lo vamos a permitir, para eso felizmente tenemos instrumentos, la ley de poder de mercado, tenemos los controles. Antes de que entre en vigencia salvaguardas ya había especulación y en esto ha ayudado cierta prensa irresponsable que está incumpliendo la ley. Por ejemplo, lea el Mercurio de Cuenca, escalada de precios. Vea la hora, prevén alza generalizada de precios. ¿Por qué? Se está afectando menos del 7% de los bienes de la economía. Y además, que no es que te tienen que comprar, se puede desviar ese consumo, en caso de que tengan que consumir esos bienes, a bienes nacionales. Porque donde se ha puesto salvaguardia también, como usted ha dicho el ejemplo de la llanta, es donde hay producción nacional. Pero además, se puede evitar comprar ese bien. Si se encareció la manzana chilena, compremos pues la manzana ambateña. Seguimos comiendo manzana, la plata queda en el país y todos nos ayudamos y usted no sufre el impacto de la salvaguardia. Entonces, todo lo que están generando ciertos medios es falso. No quieren que volvamos al viejo país. ¿Usted se imagina lo que hubiera pasado con el gobierno de la partidocracia con este entorno que estamos enfrentando? Ya nos hubieran dado el paquetazo, subida de luz, subida de teléfono, subida de gasolina, subida de gas. Ahora estamos haciendo intervenciones quirúrgicas, insisto, que afectan a los que más tienen, porque los pobres no les consumen pues bienes importados. Presidente, a propósito que usted habla de Chile, Chile pedirá explicaciones a Ecuador por fijación unilateral de aranceles, según un comunicado de la Dirección General de Relaciones Económicas. Porque como ha dicho la compañera, si esto se marca perfectamente en los acuerdos internacionales como el de la Organización Mundial de Comercio, que establece en caso de problemas en balance de pagos. Balance de pagos es el resultado externo, no total, a grandes rasgos. Nos permite poner este tipo de salvaguardas. Entonces se le darán las explicaciones con todo gusto a Chile. Presidente, un tema relacionado efectivamente con esto bueno, otra cosa que quiero, y lastimosamente son temas económicos, ¿no? Deme moneda nacional y olvidemos la salvaguardia. Una devaluación, como la que hizo Colombia, equivale a poner a todos los bienes importados 22%. Una devaluación del 22% equivale a ponerle a todos los bienes importados una salvaguarda, un arancel de 22%. Y a su vez, ayudar a las exportaciones a que sean más competitivas. Todos estos malabares que tenemos que hacer es porque no tenemos moneda nacional. Y los culpables de haber perdido la moneda nacional son los que se rasgan las vestiduras. Ahora el gobierno... responsabilidad tremenda y no entendemos. Presidente, si me permite cambiar de tema, sí. El precio del petróleo es básicamente el responsable de esta crisis a nivel mundial. Se han montado varios factores.
la apreciación del dólar es casi tan grave como la caída de los precios del petróleo. Fue- Porque eso abarata importaciones y encarece Fue muy exportaciones. optimista por- La devaluación de los vecinos. Fue muy optimista poner casi $80 por barril el precio del petróleo en Bueno, era en la la proforma. información. En esto no hay que ser optimista, pesimista, hay que ser muy objetivos. Con la información que teníamos en ese momento era un precio razonable. No nos engañemos, nadie esperaba un desplome así y muy probablemente se recupere. Y no se va a recuperar. En el segundo, probablemente se recupera en el segundo semestre. Se ha hablado de... Mire, nunca nadie le ha acertado al precio del petróleo. Acuérdense lo que pasó en el 2009, cayó a $24, empezó a subir, dijeron que iba a llegar a $200, se estabilizó en 100, dijeron que para siempre iba a quedar ahí, ahora está en 50. Así que el que se mete a predecir los precios del petróleo está condenado al En fracaso. ese sentido ha habido críticas respecto a que no se pudo aprovechar lo que se ha denominado incluso la época de vacas gordas y ahora esto ha implicado la serie de situaciones que están siendo criticadas de alguna manera. Más sin embargo, Sí, pese a esto... pero Malena, perdón, Sí. justifíqueme eso, porque cualquiera puede decir cualquier barbaridad. Justifíqueme eso. Justifique que no se ha aprovechado la época de vacas gordas. Yo les puedo enseñar que el ingreso petrolero por habitante, porque eso es lo que no entienden tampoco y engañan a la población, por habitante es menor que el año 70 y menor del año 80. O sea, no es lo mismo, primero, $40, que era el precio del barril en los 80, es mucho más que $100 en el 2015, primero, es lo que se me llama valores corrientes, etc. Segundo, producir 500.000 de barriles diarios, cuando el país tenía 6 millones de habitantes, es mucho mejor que producir 500.000 de barriles diarios cuando el país tiene 15 millones de habitantes. Yo les puedo mostrar, aquí tengo un gráfico, de cómo ha evolucionado el ingreso petrolero por habitante. Esto es una mentira de esta gente para justificar su mediocridad. Mucho menor de lo que recibimos en los 80 y peor aún en los 70. ¿Verdad? No es cierto que hemos sido suertudos, etc. Que los altos precios del petróleo, nominales, $100 ahora, son menos que $40 al inicio de los 80, que era el precio que tenía Hurtado, etcétera, ¿no? Y 500.000 barriles. ¿Cuánto estamos produciendo, Pedro, ahorita? Ya superamos un poco más los 500.000 barriles. 550.000. 550.000, es casi lo mismo que producíamos en los 70, pero cuando el país tenía 6 millones de habitantes, ahora tenemos 15 millones de habitantes. Okay. Entonces la forma técnica de evaluar esto es el ingreso petrolero real, en términos reales por habitante. Y eso es menor que 80 y 70. Una cosa va con la dígame otra. otra cosa, Malena, es que usted tiene que sustentarme las preguntas. Que no hemos aprovechado el boom. No ha visto las carreteras, no ha visto el puente de Bahía, no ha visto las unidades del Milenio, no ha visto los hospitales, o no teníamos que construir todo aquello. Bueno, se hacen las comparaciones odiosas respecto al precio que se ha tenido en el gobierno de Rafael Correa y los precios manejados en los anteriores gobiernos. Pero Dicen estoy uno demostrando solo. que el ingreso petrolero por habitante es menor que en décadas pasadas y lo que sí aumentó muchísimo es la recaudación tributaria. El problema no es fiscal, es que nos están engañando. Balance pago. Tan solo es una quinta parte del financiamiento del presupuesto del ingreso petrolero. El problema es externo, donde el ingreso, donde las exportaciones petroleras son más del 50%. Y por si acaso, estos ortodoxos que nos dicen los fonditos de liquidez, solo en estos meses hemos perdido como ya casi $600 millones de ingreso fiscal. Era todo el FEIREP, todos sus fonditos, allá se hubiera ido su fondito de estabilización, su fondito de liquidez para la época de las vacas flacas y todo lo que le gusta decir. Pero en todo caso, no nos resuelve el problema principal, que es el problema externo. Los fonditos de liquidez que tanto le gustan a los ortodoxos, ¿ya? Además que no nos hubieran servido para casi nada, incluso a nivel fiscal, no nos resuelve el principal problema, que es el problema externo. Entonces estamos haciendo las cosas bien, pero hay unos charlatanes que son los que arruinaron al país y que ahora quieren darnos sus recetas. Si esas recetas funcionan, ¿por qué Colombia pues está devaluando? Si Colombia sigue la receta de esta gente. O también entonces no aprovecharon la época de vacas gordas. Colombia es exportadora de petróleo, exportadora de carbón. Perú, ¿por qué está devaluando? Pues tampoco aprovecharon la época de las vacas gordas. Por favor, tenemos un contexto externo muy difícil para toda América Latina y todos los países tienen que cambiar su estrategia. Pero que no vengan los demagogos de siempre decir cualquier cosa. Presidente, ¿se preveyó la caída del precio del petróleo en su debido momento para evitar todas estas circunstancias e ir lógicamente con las medidas que están ahora? Siempre lo dijimos. Y el pueblo ecuatoriano lo eligió en las urnas. La política anterior, que era tener fonditos de liquidez, y se confunde ahorro con liquidez, hacen un arroz con un mango terrible. No puede haber inversión si no hay ahorro. Ahorro es muy sencilla la definición de ahorro, diferencia entre ingreso y consumo. Si usted no tiene diferencia entre consumo, no hay inversión. Y mire toda la inversión que hemos tenido. Claro que ha habido ahorro. Ellos se refieren a tener liquidez. Ese ahorro en billetitos debajo del colchón. Es una barbaridad social, una brutalidad económica, ineficiencia pura y simple. Hay que movilizar el ahorro hacia la inversión. Siempre se necesita liquidez,
pero para eso hay otros mecanismos, la cuenta única del Tesoro, líneas de contingencia en el BID, en la CAF, todo eso tenemos. Solo en la cuenta del Tesoro, en el saldo, hemos tenido más que en sus fonditos de estabilización. Entonces, se han hecho las cosas bastante bien, pero estamos en un entorno muy difícil, que ya lo habíamos previsto sin la caída del precio del petróleo y sin la apreciación del dólar. Con estos dos factores adicionales es más complicado el entorno. Presidente, si me permite, vamos a cambiar de tema. Pero perdón, un poco. Siempre le dimos, es que no acabe la idea, bye. Siempre le dimos al país. Pueden escoger entre los fonditos de liquidez, cuando el pueblo se moría de hambre, cuando no había ni para cambiar los focos en los quirófanos de los hospitales, pero teníamos liquidez para las vacas flacas. La vaca flaca cuando no se podía pagar de externo. Es una brutalidad. O sea, pídame que les dé mi diploma antes de apoyar esas tonterías, ¿no? O lo que hemos hecho, utilizar eficientemente hasta el último centavo para estar lo más preparados con carreteras, energía, talento humano, cuando vengan épocas de vaca flaca. O sea, para ponerlo más simplemente, no en términos económicos, la filosofía de los ortodoxos es: dejemos de comer todos los días para que cuando no haya que comer estemos acostumbrados. Eso es más o menos. Yo les digo, comamos bien todos los días para que cuando no haya que comer tengamos las fuerzas individuales, sociales, comunitarias para enfrentar los tiempos más duros. Presidente, temas políticos. Este lunes la Comisión Especial Ocasional de la Asamblea sesionó en Ibarra, socializando un poco el tema de las enmiendas, y ahí evidentemente hubo la participación de grupos disidentes o contrarios al gobierno, en este caso Guillermo Lasso. Y también circuló la semana pasada unas encuestas de datos que decía que el 60% de los ecuatorianos estarían de acuerdo con un referéndum para aprobar o no las enmiendas. Como 68%. Cada encuesta de la encuesta de distribución de frecuencia, si quiere que haga consulta popular, verá que saca 80%. A la gente le encanta que le pregunte, pero se puede guardar de esta forma. Además, que sí va a haber consultas pues, en la elección del 2017. Entonces es medio absurdo una elección para aprobar otra elección. ¿Qué tema? Mira, si quiere hablando técnicamente, lo de la enmienda, la que más le preocupa a ellos y la que menos me preocupa a mí. Reelección. La reelección. Primero, la transmiten mañosamente, ¿no? No es que la enmienda nos hace presidente, alcalde, nos permite ser candidatos, son los votos del pueblo ecuatoriano los que nos hacen presidente, alcalde, etc. Segundo, económicamente eso es lo que se llama una mejora paretiana, que es un criterio de eficiencia. Mientras alguien pueda estar mejor sin que nadie esté peor, significa que mejoramos la eficiencia. El que está en contra de Correa, el que está en contra de Revolución Ciudadana, vota en contra pues el 2017. ¿Qué perdió? Absolutamente nada. Pero el que está a favor, si puede votar, pues de nuevo por Rafael Correa. Ganó. Alguien ganó y nadie perdió. Sin embargo, lo que quiere esta gente es, desde un escritorio, bloquearle las posibilidades del pueblo ecuatoriano, porque sabe que los barremos en las urnas, eso es todo. Hay democratización de criterios en torno, por ejemplo, al pronunciamiento hecho por el ex vicepresidente, el doctor Lenín Moreno, en cuanto al tema de la reelección indefinida, considerando que casi de inmediato parte del equipo del gobierno, o más bien de Alianza País, salieron con un comunicado de alguna manera rechazando este tipo de aseveraciones. Luego usted también hizo su pronunciamiento sin ningún tipo de objeción ante la posición del ex vicepresidente. ¿Qué pronunciamiento yo he hecho? Bueno, respecto a que es absolutamente normal que haya ese tipo de criterios diversos dentro de Alianza País. Sí, en todo caso, mire, con respecto a reelección indefinida, primero yo no creo mucho los titulares periódicos, todos sacan de contexto, yo no he visto las entrevistas a Lenín Moreno, pero sí le puedo decir, o sea, la enmienda de reelección, ¿ya?, se decidió unánimemente, en la cuarta, casi unánimemente, el que me puse fui yo, en la cuarta convención de Alianza País, el 1 de mayo del año anterior, en Esmeralda. Ahí estuvo presente Lenín Moreno. El 24 de mayo yo me resistía a la enmienda, y no por la reelección, sino porque no me gusta cambiar, soy institucionalista, no me gusta cambiar las instituciones, la Constitución en este caso, y peor para que se diga que me quiero perennizar en el poder, etcétera. Pero ante el contexto que vivíamos, después de una larga reflexión dije, voy a apoyar la reelección, la enmienda. Pero antes de eso consulté con Lenín Moreno, y él mismo me llamó y me dio todo el apoyo. Y por eso yo el 24 de mayo digo, bueno, apoyo la posibilidad de una enmienda para reelección. Esto lo sabía Lenín Moreno. En este sentido, ¿usted está de acuerdo con que haya reelección, señor presidente? Esa es la interrogante. Yo lo que estoy de acuerdo es que el pueblo elija sin ninguna restricción. Eso se llama democracia. Gánenos en las urnas, no en el escritorio. Se están diciendo que Correa quiere perennizarse en el poder. Eso lo decía el pueblo ecuatoriano, no lo decide Lasso, no lo decide una argolla de banqueros de la partidocracia. Entonces le están coartando las posibilidades. Ellos creen que nos van a ganar en la consulta, ¿no? Si preguntan, ¿está de acuerdo con la reelección indefinida? Claro, la gente va a creer que Correa va a ser presidente para siempre. Pero cambia un poquito la pregunta
y póngala de esta forma, usted está de acuerdo en poder elegir a sus autoridades sin ninguna restricción, y verá que ganamos con el 80%. O sea, la postura es que el pueblo elija sin ninguna restricción. Bien, presidente, hay varios temas que tocar. También nos interesaría saber cómo está el proyecto de las cocinas de inducción. Sabemos que se está cambiando la metodología, esto de ya evitar de que la ciudadanía, en este sentido, utilice el gas y, lógicamente, empiece con la utilización de las cocinas de inducción. ¿Cómo está el proyecto? Va avanzando. Leí las últimas cifras, como 160.000 personas registradas. Ahí nos falló un poco la parte de la oferta, ¿no? La producción nacional, y había capacidad de producción nacional. No confiaron en la palabra del presidente. Entonces fui a China, conseguí una línea de $250 millones para poder importar, ¿cuánto? 500.000 cocinas. Y ahí saltan los industriales, que si hay producción nacional. ¿Por qué no produjeron antes? Que pare la importación. No, señor, les voy a traer la cocina. Y ustedes demuéstrenme que van a producir y se van a poner la patria al hombro. Y bueno, después podemos hablar de restringir un poco importaciones. ¿Cómo que no va a arriesgar un proyecto tan importante en función del estado de ánimo, del humor de ciertos industriales. Siempre estamos con la producción nacional, pero se les dijo, produzcan cocinas de inducción, no nos hicieron caso, hubo un gran interés y no se encontraron cocinas. Ahora que tenemos la línea de crédito que vamos a importar de China, ahí sí ponen el grito al cielo. Presidente, se permite... Aprendan a confiar en el gobierno, aprendan, no les pedimos que le caigamos simpáticos, pero aprendan a creer en la palabra del presidente, nosotros no mentimos. Presidente, si me permite, voy a cambiar de tema, un tema internacional que ha cambiado un poco el giro de la noticia, sobre todo con la relación que tenemos con Venezuela, los países del ALBA, y también UNASUR, lo que ha sucedido entre Estados Unidos y Venezuela, la posición de los Estados Unidos de declarar medidas emergentes por el peligro que representaría Venezuela, ha dicho su presidente, y evidentemente hay reacciones y se han unido todas las voces, por lo menos de UNASUR. ¿Qué le parece a usted la posición del secretario Miguel Insulza? Ni la conozco ni me interesa, pero en todo caso, créame que cuando a mí me mandaron ese informe, yo mandé a verificarlo como 3 veces, creía que era falso, creía que era una broma en las redes, no lo podía creer, creía que era una broma de mal gusto. Lo de Obama, una orden ejecutiva, pero es que ¿sabes lo que dice esa orden ejecutiva? Que Venezuela es un peligro para la nación de Estados Unidos, y para enfrentar ese peligro lanza una serie de sanciones. Pero ya le faltó solo sancionar a los que voten por Maduro, porque sanciona a los funcionarios del gobierno, a los que apoyan a los funcionarios del gobierno, a los que le alquilen casa a los funcionarios del gobierno. Exagero para ilustrar, pero es una barbaridad y totalmente ilegal y una clara injerencia en asuntos internos de Venezuela. Tratan de aislar al gobierno para desestabilizarlo, y eso es inadmisible. ¿Cree que debe haber una posición más enérgica de UNASUR o de ALBA? Pero por supuesto tiene que haber respuestas muy, muy enérgicas. ¿Qué acciones? Es una barbaridad. O sea, un rechazo generalizado, por ejemplo. Y por si acaso, consulta a los embajadores, ¿no? Revisen la historia y verán que todas esas órdenes ejecutivas declarando peligro nacional sirvieron para justificar invasiones en Panamá, en Afganistán, Irak. Así que el asunto es muy serio. Ojalá que entiendan que América Latina ya cambió. Bueno, gracias a Dios, Obama es ganador del premio de la Paz. ¿Cómo es el premio Nobel de la Paz? Recientemente, señor presidente, la Sociedad Interamericana de Prensa, uno de los más fuertes críticos al gobierno actual en el tema de la libertad de expresión, ha hecho un pronunciamiento nuevamente a través de los medios impresos, salió entre ayer y hoy, precisamente haciendo un recordatorio de, en este caso, el Tratado de Chapultepec y los acuerdos que deben respetarse, de los cuales sostienen hay algún tipo de violaciones en el estricto derecho de informar y de difundir, obviamente también en el tema de la libertad de expresión. ¿Me puede decir qué acuerdo hemos incumplido? Bueno, ellos han aseverado que hay muchos acuerdos y una de las principales... Acuerdos entre ellos, pues eso no tiene ninguna validez, Malena, no legitimamos cosas que no se deben legitimar. Pueblo ecuatoriano, Manaví, sepa lo que es la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, un nombre pomposo. Es el gremio, es como la Cámara de Comercio, en este caso la Cámara de los dueños de medios de comunicación. Entonces, si usted regula esos medios de comunicación, ¿qué va a decir? Muchas gracias. Van a hacer lo imposible con el poder mediático que tienen para distorsionar las cosas. Pero nosotros antes nos preocuparía si la CIP nos aplaudiera. Si nos critica, quiere decir que vamos por el buen camino. Si yo a la asociación de contrabandistas le pongo medidas para evitar el contrabando, por supuesto que van a reclamar. Si al gremio de medios de comunicación, que tanto abuso, eso fue creado, ¿no?, como parte de la Guerra Fría para contrarrestar la Revolución Cubana, fue impulsado por la CIA en sus orígenes. Si ese gremio, ¿ya?,
se le ponen regulaciones para evitar sus abusos, ¿qué espera? Que nos aplaudan. Bueno, precisamente, me preocuparía cuando nos aplauden. Precisamente la ley. Pero no significa absolutamente nada. No son tratados internacionales. El Tratado de Chapultepec es una cosa inventada por ellos mismos, que presionaban a los mandatarios para que firmen cuando llegaban al poder. Yo me negué a eso, porque no tenía ninguna legitimidad. Sin embargo, ellos, uno de los principales puntos en discusión que ponen sobre el tapete es el tema de la ley de comunicación actualmente vigente en el Ecuador, que consideran que está siendo violatoria a los derechos constitucionales de libertad de expresión y prensa. ¿En qué está? ¿Cuáles han sido las violaciones? Que 37 medios han sido sancionados y las sanciones rectifiquen la noticia equivocada. Qué bueno que ya tengamos ley de comunicación, porque la comunicación es para todos, no solo para los dueños de medios de comunicación, sino también para el ciudadano. ¿Ningún tipo de efecto causa en el Ecuador ese tipo de criterios u opiniones absolutamente de la nada de eso se ve en cada semestre. Usted verá que es copy-paste de lo que declaran cada semestre y nadie le hace caso, ni ellos mismos hacen caso. Presidente, voy a irme a temas de seguridad. Insisto, no es organismo internacional, no es un tratado que ha firmado el gobierno ecuatoriano, es un gremio internacional de los dueños de los periódicos en América Latina. Como si se pusieran de acuerdo las cámaras de comercio de América Latina, hicieran un gremio latinoamericano y empezaran a criticar todo arancel, toda medida de política económica de cada gobierno. Pueden decir lo que les dé la gana, tenemos libertad de expresión, pero no hay por qué hacerles el más mínimo caso y no tienen ninguna solvencia moral además. Presidente, voy a topar temas de seguridad para que mis demás compañeros también puedan participar en temas que son relacionados. Y el primero que nos salta aquí es la medida del Ministerio del Interior de exigir a los locales nocturnos, sitios de tolerancia, de moteles, a estos circuitos de seguridad que de hecho muchos ya los tienen. Pero entiendo que esa medida va a ser revisada. Sí, yo he ordenado derogar esa medida, una barbaridad. Algunas veces por no el ánimo de hacer se caen exageraciones y se le dan municiones pues a la oposición que dice que intentamos controlar todo. O sea, el argumento era que 70% de los moteles ya tienen cámaras. Bien por ellos, pero no tenemos por qué obligar al 100% a que tengan. Imagínense esa clase de actividades que se esté filmando a las personas. Es más, ¿no? Se debería advertir a los usuarios de esos servicios que se están siendo filmados, por su seguridad, porque pueden ser sujetos de extorsiones. Claro. Lo que sí vamos a pedir es que haya guardias de seguridad, porque muchos crímenes se cometen en moteles, hablemos claramente. Nos confirma que se elimina la Sí, se va a derogar esa medida, eso va a ser voluntario, pero lo que sí va a ser obligatorio es que se diga, usted está siendo filmado y se tenga guardia de seguridad. Algo similar se ordenó, insisto, porque hay gente bien intencionada, pero pierden la perspectiva. Y en eso le dan municiones a la oposición. El SRI, que bajó la factura con datos de $200 a $20. Imagínense si usted compraba cierta clase de medicamentos para cierta clase de ayuda y tenía que todo informar, pues todo el mundo iba a saber. Esto es una barbaridad, pues es un atentado a la privacidad. Entonces también ordenamos que se derogue esa medida. $200 a partir de también. A partir de $200 como era antes, ¿no? Bueno, en ese surtió sentido... efecto la medida positiva alguna, ¿no? Ciertas medicinas 19,99 empezaron a costar. en el tema, que facturar con datos. Señor presidente, en el tema de seguridad, el gobierno ha dado pues realmente cosas importantes que el pueblo lo conoce, ¿no? El combate al narcotráfico y la inseguridad de Manabí, ¿cómo lo toma el señor presidente? Hemos mejorado muchísimo. Aquí en Manabí los avances han sido históricos, la inversión ha sido histórica. En UPC, VC se han invertido más de $60 millones y creo que los resultados están a la vista. De hecho, el sentimiento ciudadano, ¿no? La encuesta nos pone entre los 4 países más seguros de toda América Latina. Sin embargo, creemos que falta mucho por hacer, claro, pero frente a la región, pues se nos considera los países más seguros, ¿no? Se considera incluso al Ecuador, por lo general siempre se lo ha dicho, un país de paso de muchas cosas negativas que suceden. Sí, pero las capturas de droga han aumentado. Y algunos añoran la base de Manta. Sí, algunos hablan español y piensan en inglés y cuando piensan. Nosotros que queremos nuestro país no queremos, y la Constitución nos prohíbe bases extranjeras en el suelo patrio, y con nuestras propias fuerzas hemos logrado pues dar una gran lucha, en este caso, al narcotráfico. Pero en general, insisto, ¿no? Los indicadores de seguridad han mejorado muchísimo en el país y ya nos colocan entre los países más seguros de la región, lo cual no significa, como vendrá un demagogo más tarde a distorsionar, que no va a haber un asesinato, un robo, etc. Claro. Pero en comparación a los promedios latinoamericanos estamos muy por debajo. Por supuesto, todavía estamos muy por encima de países como los países europeos. Claro. Y allá apuntamos, no a ser de los países más seguros de América Latina, sino de los países más seguros del mundo. ¿Va a haber la depuración de ciertos malos elementos que están dentro, lógicamente, de la función judicial, de la fiscalía, etcétera? Eso es permanente, pero también se ha mejorado muchísimo. Por ejemplo, a nivel policial, la labor que ha hecho Pepe Serrano es histórica, los comandantes actuales, los anteriores también, ha ganado mucho prestigio la policía en la comunidad.
En justicia también, o sea, las encuestas nos indican altos índices de satisfacción. Fiscalía también, acabamos de dar presupuesto para 400 nuevos fiscales, porque faltaban muchos fiscales. Sin embargo, tenemos más quejas de demoras, etcétera, ¿no? Es un proceso continuo, pero esa es otra función del Estado, pero creo que hablo por todas las funciones de la Patria Nueva al decir que aquí la tolerancia a la corrupción y a la ineficiencia es cero. ¿Qué lectura se le ha dado al tema del hecho de que el Código Orgánico Integral Penal, que está actualmente vigente en el Ecuador, que fue también en su tiempo cuestionado en alguna normativa básicamente? Pero Malena, ¿qué no ha sido cuestionado? Bueno, y eso le llaman oposición. Normativa, ¿no? Oiga, yo propongo la beatificación de Juan Pablo II y también la cuestión. Y en ese sentido, ¿cómo puede catalogar o qué lectura se le puede dar, verdad, como resultados a estas alturas del partido, el tema de la entrada en vigencia de esa ley, ¿no? Considerando que a través del Ministerio del Interior se tiene una serie de circuitos a través del ECU 9 de 11, por poner un ejemplo del tema de la seguridad. Como han hecho con todo. Mire el problema del Plan Familia, ¿no? Acuérdese cuando dijeron que la Constitución era abortiva, producía el matrimonio gay, los grupos más conservadores. Ponían fetos ensangrentados, fotos fuera de las iglesias. El arzobispo de Guayaquil no suspendió las misas un domingo para hacer una sola misa, para oponerse a la Constitución, ¿se acuerda? ¿Ya? Ahora resulta que esos grupos invocan la misma Constitución que decían que era abortista para defender la vida y estar contra el aborto. Entonces, a todos se han opuesto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esa mediocridad y esa inmadurez de creer que oposición democrática es oponerse a todo el tiempo. No, es contribuir para mejorar la calidad política, aplaudir lo que está bien, criticar lo que está mal, etcétera. En todo caso, el COIP, acuérdese, la derecha decía que íbamos a meter preso, que íbamos a liberar a todo el mundo. La izquierda radical decía que íbamos a meter preso a todo el mundo, que se criminalizaba. Hasta ahora le está dando la historia un poco más la razón a la derecha, porque en verdad, por ejemplo, se ha liberado, me parece, 2.000 personas, si la memoria no me falla, por reducción de pena, porque el nuevo COIP reducía penas. Pero entonces se desmorona ese argumento de la oposición de siempre, que decía que el COIP iba a ser represivo, que iba a penalizar todo, que íbamos a repletar las cárceles, porque por reducción de pena solamente han salido libres cerca de 2.000 personas. Mientras algunas leyes como el COI está en plena vigencia, decíamos hace un momento, hay otras que se está a la espera. Por ejemplo, el Código de Trabajo. Muchos sectores dicen, en algún momento hay que hacer un código integral nuevo de trabajo. Otros dicen no, simplemente hay que hacer reformas. Dentro de ese marco, ¿cuál sería lo más beneficioso para el sector trabajador? Considerando que el próximo 19 de marzo, entiendo, habrá una movilización a nivel nacional de varios sectores que se oponen, entre otras cosas, al proyecto del Código Laboral. Es una buena fecha, porque es el cumpleaños de Lenín Moreno, entonces nosotros vamos a estar festejando y ellos van a estar marchando. En todo caso, antes marchaban oponiéndose al Código de Trabajo. Nosotros presentamos un proyecto de Código de Trabajo el 1 de mayo. Se opusieron radicalmente. Bueno, lo retiramos, dijimos vamos a hacer reforma. Ahora marchan porque quieren Código de Trabajo. Seguirán marchando y marcharán en las urnas también. Ya nadie les hace caso. Presidente, si me permite retomar el plan familia que esto habla, ¿por qué usted decía que hay cierta distorsión en lo que usted dijo, que se ha malinterpretado, sobre todo por algunas organizaciones femeninas? Pero no vio lo que has estado discutiendo 2 semanas en base a una mentira. Que el fundamento de la nueva estrategia es la abstinencia, en base a valores morales, un gobierno coruchup. Eso es mentira. Pero por supuesto que entre las opciones anticonceptivos, preservativos, también hay que decir, oiga, también puede practicar la abstinencia. ¿En valores? Ah, no, pero entonces usted está coartando la libertad de los jóvenes. No, le está coartando el que no le da la información completa. Y uno se imagina adolescente de 16, 17 años. Claro. Resulta que la adolescencia empieza a los 10, 12 años. Entonces una niña de 12 años, que ya tuvo su menstruación, que ya puede concebir, y le va a pedir a un centro de salud anticonceptivo, usted no le va a decir, ¿sabe qué? Trate de retrasar un poquito la iniciación de su vida sexual. Pero eso es lo que niegan, eso es lo que no se decía. Y le decían, no tienes que hablarle a tus padres para tener total libertad. Nosotros lo que estamos diciendo, hablen con sus padres, que la familia transmita información. Por supuesto, el plan familia, eso no nos ha dicho, contempla la capacitación de 800.000 padres de familia en estos temas, para que se pueda hablar dentro de la familia. Pero hay que dar las opciones completas, pero tergiversa. Por decir esto, que no se hablaba de abstinencia y que hay que hablar también de eso, se basará en la abstinencia, todos los curuchupas, todo en base a la religión. Y eso es mentira. 2 semanas han estado discutiendo algo que es mentira. Presidente, vamos a irnos a temas de Manabí, pero también un poco tomando temas económicos, y es que la sequía, o ha sido un invierno irregular, sí, está afectando sobre todo al sector agrícola ganadero.
en los ríos, en Manabí y también en Loja, es los sitios más críticos. Evidentemente ahí hay un impacto directo también a la ganadería, evidentemente a los lácteos y, por qué no decirlo, también al precio final del producto, es decir, la leche y sus derivados. ¿Qué puede hacer el gobierno? Evidentemente el gobierno no puede por decreto hacer que llueva, pero algo se puede compensar. ¿Qué han no pensado? Llueva también es culpa del gobierno. ¿Qué han pensado? Es culpa de Correa que no llueva. Estamos dando todo el apoyo y el Ministerio de Agricultura le puedo decir que ha mejorado muchísimo su capacidad operativa, el grado de satisfacción de los agricultores con el Ministerio es muy alto, se está dando todo el apoyo, pero como está dicho no podemos hacer milagros. Estamos enfrentando un invierno irregular, hay sequía, hay impacto en el sector ganadero, tendrán todo el respaldo del gobierno nacional, pero esto busca minimizar los costos ante un entorno así. Vez. No es que se puede salir sin costo. Líneas de crédito tal vez a los todo lo que se puede hacer, ¿no? No tengo el detalle, pero sí sé que está interviniendo el Ministerio de Agricultura ya, sobre todo aquí en Manabí. Tocando el tema de la sequía, déficit hídrico en la zona sur de Manabí, específicamente vengo de Jipijapa, ¿no? Donde la situación bastante es muy fuerte esa sequía. Puerto López, etcétera, la parte sur. Puerto López, Jipijapa, tiene dos parroquias, Paján también, pero algo ha llovido en Paján. Pero sin embargo Jipijapa tiene una gran problemática, sequía en el aspecto de que no llueve, la producción prácticamente perdida, y aparte de eso el tema del sistema de agua, que todavía no dota de agua a la ciudad de Jipijapa en su debido momento. Usted había comprometido lógicamente a través de sus funcionarios en la ex Junta de Recursos Hidráulicos para que se dote de agua de una manera perenne a la Sultana Café, cosa que todavía no se ha dado. Hay un acueducto paralelo contratado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, tiene 3 años y aún no se termina. ¿Qué situación le merece, señor presidente, al respecto de ese tema? Usted me toma la lección, pues ya que, perdóname que no conozca el acueducto paralelo que hizo el Cuerpo de Ingenieros en Jipijapa, disculpen. No sé si Susana, nuestra gobernadora, tiene un poco más de información. Lo que sí le puedo decir es que con todo lo que se recaudó durante décadas por parte de la partidocracia, por esa Junta de Recursos Hídricos, Jipijapa ya debería tener agua potable para todo el mundo y con tuberías de oro. ¿Cómo robaron con esas cosas? Por favor, Susana. Sí, señor presidente, en Puerto López, Paján y Jipijapa se ha entregado primero las competencias como manda a los GAT y además sigue vigente, se ha seguido trabajando. Hay un tema desde la administración anterior, incluso para entregar la liquidación, se entregó plata desde el gobierno central para que sean liquidados los trabajadores que mandaba legalmente. Además, el tema ya ha sido analizado, es un tema de las competencias exclusivas del GAT, que lamentablemente tienen que tener una mejor capacidad de gestión para el manejo de este sistema de agua, tanto el de Huesbol como el de San Manuel. Susana, a ver si entendí. Primero, las competencias de agua potable son de los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, no del gobierno central. ¿Ya tienen esa competencia los municipios? Sí, señor presidente. Ya, porque como se eludían estas competencias, porque es el hueso, pues no es la troncha. Entonces se la pasaba al gobierno central, porque no les gusta ni cobrar agua muchas veces a los municipios. Entonces por eso había la Junta, la Junta de Recursos Hídricos la manejaban un consorcio de municipios. Un tiempo la tomó el gobierno, ya la fortalecimos, pero ya se la ha devuelto a los GAT y ya tienen ellos la competencia. Sí, es competencia de Jipijapa. Empresa de agua quebrada prácticamente en la Sultana del Café, escasea el líquido vital en su debido momento, no hay todavía Estamos dispuestos a dar todo el apoyo, pero ustedes tienen que exigir las competencias a quien les corresponde. De acuerdo a la Constitución, el agua potable es competencia municipal. Ok, paradójicamente, señor presidente, mientras en la zona sur de la provincia de Manabí tenemos escasez de agua, en la zona norte, como es conocido ya por todos, Chone, por solamente poner un ejemplo, pese a que se ha estado haciendo un trabajo con el tema de la represa en el proyecto del propósito múltiple Chone, esperemos que se termine. La gran pregunta es, ¿habrá el presupuesto necesario en este o en lo posterior para poder terminar la primera fase, por lo menos, que se había anunciado estaría para el mes de octubre, considerando que cuando estaba la empresa china o el consorcio chino, pues no lo hizo en lo que a él les correspondía y más bien vino a salvar los consorcios ecuatorianos, Equitesa y Equitraza? En principio está en julio. Y debió estar en diciembre, pero por ahí hubo algunos problemas técnicos que me explicaba el secretario nacional del agua, y está el presupuesto más que planificado para que se acabe en julio. Y le quiero decir otra cosa, Chone la otra vez se inundó frente a una fuerte lluvia, pero no es por los ríos, es por mal alcantarillado. O sea, la represa ya funcionó, evitó que Chone se inunde mucho más, pero lo poco que se inunda Chone, o mucho, cuando cae una lluvia fuerte, es porque el alcantarillado de la ciudad está colapsado. Y no sé a qué le llamen primera fase, porque en verdad, aquí está pues Javier, tampoco lo había visto para que nos explique
la ayuda que está dando el MAGAP al sector ganadero, pero en todo caso, nuestro ministro de Agricultura, pero no se aclara en primera fase, eso es lo que se comprometió el gobierno a la represa para evitar inundaciones. Con esa represa se puede dar agua potable a cantones, localidades de Chone, de Manabí, pero eso nuevamente es competencia municipal. Aquí todos esperan que el gobierno resuelva todos los problemas. Walter, ¿qué está pasando con la represa? Sí, efectivamente, la primera fase se llama justamente a lo que nos compete y es el tema de mitigar inundaciones, que esto, por supuesto, ya cumplió su objetivo desde el invierno pasado y este invierno también. Permítame recordarles, se demoró un año el proyecto por todos los desmanes que hicieron los tirapiedras de siempre. Hasta la CIDH nos llevaron. Será atentar contra los derechos humanos, buscar que Chone no se inunde. Todo eso hemos tenido que enfrentar. Y luego de 35 años ya Chone tiene su proyecto, el año pasado no tuvo inundaciones, ya no hay manera física de que se inunde porque la presa ya contiene el agua que viene, pueden entrar 250, 700 metros cúbicos por segundo, pero el túnel solo permite pasar 50 metros cúbicos por segundo, o sea, no hay manera de que se inunde. Segundo, las otras fases corresponden ya con esta agua embalsada, que van a ser 113 millones de metros cúbicos, pues corresponde a las competencias municipales para el tema de agua potable y saneamiento. Ya se le entregaron los estudios al municipio de Chone para el plan maestro de agua potable. Dentro de esto está un acueducto exclusivo que permitirá abastecer de agua potable, de agua cruda para la potabilización de Chone. Es competencia municipal. Y la otra fase corresponde al proyecto de riego, que se lo entregará en julio también los estudios al Consejo Provincial para que complementen y ejecuten su competencia. Es decir, con eso estarían terminando el tema del proyecto en cuanto Nosotros al ofrecimiento. entregamos el proyecto en hecho. julio. Aquí está el ministro Javier Ponce, de Agricultura y Ganadería. Javier, ¿cuáles son los programas para apoyar a los ganaderos, sobre todo frente a la sequía? Bueno, ¿no? el problema es fundamentalmente de la ganadería. Estamos movilizando toda la reserva nacional que teníamos tanto aquí en la provincia como en Santa Elena y otras zonas, a Manabí, ¿Reserva de qué, perdón? Reserva de pasto, hay material de maíz, de arroz, que hemos ido empacando y que estamos en este momento trasladando a esas zonas. Ahora el problema ahí tiene otra dimensión. En el sur de Manabí hay que pensar ya en una reconversión de cultivos. No es una zona más apta para el ganado. Entonces hay que cambiar un poco esa concepción y buscar caminar hacia otro tipo de producciones. Estamos importando ahora material genético de Brasil, de café, pero un café que tiene muchísima resistencia a las zonas secas. Brasil lleva 2 años de sequía y yo he visto ya el material que está llegando y es de extraordinaria calidad. Entonces yo creo que hay que caminar por ahí y al mismo tiempo iniciamos ya un proyecto que es muy interesante de los microreservorios. Estamos trabajando 2.000 microreservorios en la provincia de Manabí, pero naturalmente confiábamos un poco en mayores caudales de agua para poder guardar para las épocas de secano esa agua, ¿no? Se está dando todo el apoyo que podemos, ¿no? Absolutamente. Okay. Presidente, vamos a hacer con temas locales. Manta está a la espera del puerto de Aguas Profundas. Le escuchaba el otro día a la ministra que estuvo reunida aquí con autoridades del puerto y hablaba también del puerto de Pozorja. Entonces ha quedado la duda un poco en la opinión pública de manabita y mantense, sobre todo si efectivamente se va a hacer el puerto de Aguas Profundas aquí en Manta. Ya está el presupuesto para la primera etapa, que son 160 millones de dólares. Ahí tuvimos una pequeña demora, tal vez culpa nuestra, porque primero se hizo un concurso por 200 y pico millones, pero logramos optimizar el proyecto y bajar casi 50 millones, ¿ya? Y con los mismos servicios. Entonces preferimos perder tiempo, perder los 50 millones, pero tal vez ahí sí hacemos mea culpa, pero ya eso está en marcha. ¿Cuándo empieza la construcción? Pero antes de darle la palabra a la ministra, y el puerto de Pozorja es una inversión privada. Si es una inversión privada, muchas gracias. Porque nosotros siempre establecimos en nuestra planificación, en la planificación de METOP, como el puerto de aguas profundas del país, Manta. Pero si quiere venir inversión privada, van a competir, pero si quiere venir inversión privada, Pozorja, muchas gracias. Complementario, mejor puerto complementario. Pero si usted tiene inversión privada, usted no puede pues regular de esa forma.
O sea, tienen todo el derecho a vender los mismos servicios. Tendrá que haber una sana competencia entre el Puerto de Aguas Profundas de Manta, público, concesionado muy probablemente, y el Puerto de Aguas Profundas de Pozola. Y precisamente aquí en Jaramillo, presidente, más allá de que vamos a hablar de lo que va a hacer usted mañana en la inauguración del muelle, hay también un puerto privado que suple las falencias que tiene el puerto público de Manta. Es pesquero, ¿verdad? Es un puerto pesquero. Industrial. Entonces aquí usted sabe que está la flota más importante de puerto pesquero. Entonces el privado está haciendo las veces del público en este caso. No, porque también el privado puede dar servicio. Estamos en una economía que tiene sector público, sector privado, sector popular y solidario, que le gusta mucho a nuestro ministro Ponce, ¿ya? Entonces, bienvenida por la inversión privada. Nuestra prioridad era el puerto de Aguas Profundas de Manta. Hay empresas interesadas en hacer puerto en Pozola. Muchas gracias. Señor ministro. Presidente, buenas noches. Bueno, aquí hay que diferenciar, y una de las grandes preocupaciones que teníamos es que el puerto de Manta no se iba a construir porque se anunció esta posible inversión privada en el Posorja. Comentarles que definitivamente el puerto de Manta se va a hacer, que tenemos el presupuesto, que va a haber una inversión importante y que nosotros vamos a contar con el puerto de Manta como el primer puerto de aguas profundas del país. Porque obviamente la inversión en Posorja tiene un tiempo mayor porque hay que empezar desde cero. Entonces, ratificar que el puerto de Manta va a ser nuestro primer puerto de aguas profundas en el país porque tiene, como ya lo tenemos construido, y esto está previsto en alrededor de 24 meses tener pues todas estas funcionalidades de puerto de aguas profundas. Esa era un poco la mayor preocupación que tuvimos la oportunidad de estar pues aquí en Manta conversando. Sí, cuidado, si el mensaje es, y porque tenemos ese puerto de aguas profundas, entonces impidamos la inversión privada en Posorja, esa no es la visión del gobierno. Si quieren invertir no capitales privados en Posorja, pues las puertas abiertas, habrá que competir sanamente. Presidente, tal vez aumentar también que son los llamados hinterland, o sea, los lugares que van a servir son distintos, van a servir a mercados distintos. Ya nosotros tenemos una visión nacional portuaria, tenemos estos 4 puertos estatales y los 4 van a coexistir. Hay que cuidar, tal vez después van a sacar de contexto mis palabras y que me estoy contradiciendo, porque yo decía que los puertos tenían que coordinar y complementarse. Sí. Claro, los públicos. Pero si es un puerto privado yo no le puedo exigir aquello. Entonces, Esmeralda, Manta, Guayaquil y Puerto Bolívar son puertos públicos y se ponían a competir y cada uno actuaba como república independiente, con autoridades portuarias que no respondían a nadie o respondían a los poderes locales. Todo eso sí se ha coordinado, pero si quieren hacer una inversión privada, un puerto privado en Posorja, pues bien, tienen todo el derecho de hacerlo. Y si me permite, disculpen, presidente, ministra, aprovecho que está usted con el micrófono, ¿el aeropuerto internacional de Manta también va a despegar? Bueno, nosotros estamos trabajando para ello. Tenemos una empresa, de hecho venezolana, interesada en venir, que ha traído ya ciertos charters y estamos buscando más inversión. La intención es elevar el número de frecuencias en cada uno de los aeropuertos, que tenemos ya pues también todo un sistema aeroportuario. La idea es convertir al aeropuerto de Leo del Faro en un aeropuerto internacional, un hub, sobre todo de vuelos de China, pero no es tan sencillo. En todos mis viajes al lejano oriente, a China, etcétera, se ha presentado este proyecto, pero ya depende del interés de ellos también, pero basta con que captemos una sola de esas aerolíneas, por ejemplo, una de las 3 que tiene China, para darle un uso inmenso a ese aeropuerto. Además es un aeropuerto muy conveniente por ubicación, condiciones meteorológicas, etcétera. Porcentualmente hablando, ¿cómo podemos catalogar que se ha avanzado en el tema de vialidad en el Ecuador? Por ejemplo, usted va a inaugurar la 43.3 kilómetros de la vía, ¿no? San Isidro Briceño. Eso nos da tal vez un ejemplo de que van a seguir las obras viales, en el sentido de que hay preocupación cuando hablamos de financiamiento. Mire, la inversión no ha parado. Ha habido pequeños ajustes, pero mañana inauguro la San Isidro, la entrego porque está funcionando desde hace meses. Briceño, inauguramos el puerto de Jaramillo, ayer inauguré un centro de salud tipo C espectacular en Guayaquil. O sea, la inversión sigue, las obras siguen para los dolores de los sufridores, no que quisieran ver colapsar todo eso. Si en algún momento el entorno difícil continúa, pues habrá que ajustar inversiones, pero por lo pronto pues todo está financiado. En todo caso, ya que toca el tema de la vía San Isidro Briceño, esa vía no es red estatal. Eso es red provincial. Sí. ¿Por qué nos comprometimos a hacerla? En homenaje a esa tragedia que sucedió hace unos 3 años, en víspera de Navidad, donde murieron decenas de personas, muchos niños, de San Isidro. Cuando yo fui a darle el pésame a las familias allá, a San Isidro, nos veremos mañana, un abrazo a todos ellos, ellos me dijeron, presidente, por favor, una vía decente entre San Isidro hasta San Vicente. Y el gobierno se comprometió en homenaje a esas víctimas hacer ese carretero que no nos correspondía. Con todo cariño le corresponde a la prefectura. Entonces es una excepción. Nosotros no podemos empezar a hacer caminos provinciales, caminos vecinales. En cuanto a la red estatal, pues Escoria está catalogado como uno de los países de América Latina con mejor red vial
Yo creo que es muy poco lo que falta en cuanto a conectividad en red estatal, faltará un 15% por ahí, en cuanto a cantidad, pero ya tenemos que escalar en cuanto a calidad, es decir, pasar a las supercarreteras que todavía no tiene el país. Pero ese será es el desafío. a largo plazo seguramente. Bueno, una supercarretera exige centenas de millones de dólares. Hay algunas que sí las vamos a inaugurar hasta el 2017, pero es todo un plan que va más allá de nuestro gobierno. Paola, por favor. Sí, presidente. Bueno, hablando de las supercarreteras, estamos ya en proceso del primer tramo, que es de Río 7, Huaquillas. Es una inversión privada completamente porque es a través de la asociación público-privada de 365 millones. Con una duración de una concesión de 30 años. Entonces sí, ya estamos avanzando en las superautopistas que le hemos denominado. El siguiente tramo súper necesario, Santo Domingo-Quevedo, y luego obviamente el Quevedo-Juján, que es pues el corredor principal. Y también el tramo de Santo Domingo hacia Quinindé. En eso ya estamos avanzando, no es tan a futuro, estamos ya en los concursos para inaugurar para trabajar en estas obras. Es decir, que la obra pública no se ha detenido, no se detendrá. Bueno, y si tiene que detenerse por dificultades económicas, Se postergará. estamos haciendo lo que no se hizo en décadas. Hasta ahora no se ha detenido, pero yo no le puedo garantizar que no se detendrá. Si el precio del petróleo cae a $1 el barril, al final tendremos que detenerla. ¿Dónde está el pecado capital? No entiendo bien la insistencia. Presidente, perdóname que te interrumpa, pero hablando de las vías, recordaba lo que pasó en Azuay con este cierre de vías, que el prefecto Paul Carrasco y algunos dirigentes campesinos decían que se está eliminando una especie de seguro que cubría este tipo de vías secundarias. Más allá del incidente lamentable, no sé si haya una confusión de ese sector indígena sobre lo que se está haciendo ahí en cuanto al supuesto no cobro de esta valor. Cuando dijeron vengan los caretucos, en primer lugar estaba el prefecto de la Azuay, Dios mío, qué descaro. Es de esa oposición que se queja de los altos impuestos, etcétera. Él creó una tasa, ¿ya? Que le llama tasa solidaria para que mantener la vialidad rural de la Azuay, que es de las peores. 8 años, 7 años de prefectura son un desastre, ¿no? Pero que se las cobremos nosotros. O sea, él sube la tasa y la gente ni se entera. Lo que sabe es que la matrícula que le está cobrando el ET es más caro. Entonces el gobierno lleno de impuestos. Y eso es lo que ha pasado siempre, ¿no? La tasa de aseo, de bomberos, a los municipios se las cobraba el gobierno central. Entonces hemos dicho, basta, que cada quien esté en una política nacional, no es una política dirigida a la Azuay, política nacional, que cada quien asuma su responsabilidad. Por ejemplo, la tasa de bomberos y de aseo la pueden cobrar con la planilla del agua. Es que hay mucha menos planilla del agua que planilla de luz, porque no cobran el agua. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Entonces eso es lo que hemos dicho en el caso de la prefectura. Pero además, eso que eran unos 5 o 6 millones, sin embargo, fácilmente un usuario puede pagar $150 en la matrícula, y él ve el valor total de la matrícula, pues entonces está pagando en ANT y dice, Correa me subió por el costo de la matrícula. Y yo le tengo que dar recaudando al prefecto que nos critica por elevar impuestos. ¿Hasta cuándo pues esto? ¿Hasta cuándo tanta doble moral? Entonces, esa tasa solidaria, como le llama, rinde unos 5 o 6 millones. Eso es lo que le reparte a las juntas parroquiales, pero también con clientelismo. Hay algunas que no han recibido nada hace 2 años porque no son de su línea. Entonces, con eso compraba la junta parroquial y les daba disque para que mantengan la vialidad rural. Pero eso no alcanzaba para nada, 5 o 6 millones. Mientras tanto, el gobierno le entrega 38 millones a la prefectura y no le da nada pues de ahí a las juntas parroquiales y para mantenimiento vial. Entonces, esta situación ha logrado transparentar lo que está pasando en la Azuay y por qué el estado de las vías. Pero lo que es muy triste es que una autoridad del Estado, en el siglo XXI, llama a bloquear caminos, quemar llantas, para protestar por esto. Imagínense, no la razón, la fuerza torpe, 6 policías heridos, 1 con ácido en la cara, una molotov. El sábado presentaré las imágenes. Tenemos la persona que lanzó la molotov, será enjuiciada. Verán que nos harán la campaña de criminalización de la protesta social. Hagan lo que les dé la gana. Mientras yo sea presidente, no permitir estos abusos. Y fue un gran fracaso. Nadie le hizo caso. Y como nadie le hizo caso, y sí llamó al diálogo. Nosotros estamos siempre abiertos al diálogo. Pero ojalá Azuay se dé cuenta de la doble moral de ciertas autoridades. Señor presidente, y cambiando de tema, el tema de la reducción de salarios, ¿acierto o desacierto? Perdón, con esa tasa financió marchas, viáticos, etcétera, ¿no? Hay un informe de Contraloría. Ojalá no quede en el baúl de los recuerdos. Decía el tema de los salarios, la disminución de los salarios del sector público, señor presidente. Mire, hay símbolos, hay emblemas, mensajes. ¿Por qué le doy la mano a usted? Con una señal de respeto, un abrazo, señal de cariño. Hay cosas no es que van a resolver los problemas del país. Entonces, cuando tenemos estrechez económica, que los que más ganan del sector público sean los primeros en reducirse el sueldo,
es una señal al país, que las cosas han cambiado, que el peso de los años difíciles no caerá sobre los más pobres como era antes. Y no solo eso, eso se realizó para poder financiar algo que no estaba planificado, ¿no? Necesitamos cerca de 2.400 médicos para realmente ya terminar, reducir drásticamente a niveles internacionales los índices de mortalidad materna. Solo se habían presupuestado 1.000 y pico de médicos. Con esta reducción se liberan 21 millones de dólares que permitirá contratar cerca de 1.200 médicos adicionales. Entonces sí, tal vez se pudo obtener esa plata de otro lado, tal vez se puede hacer otra cosa, pero son símbolos, me explico, de que somos los primeros en contribuir a sacar adelante al país. Ha tocado un tema muy sensible, señor presidente, el tema de la salud en el Ecuador, que pese a que es notorio el tema de la inversión por parte del gobierno a varios sectores, pero específicamente a la salud, del cual estamos analizando, ¿cómo está encaminado o estará encaminado el resto de los sectores en materia económica en estos próximos meses? Pero el resto de los sectores... Básicamente los que tienen que ver con los estratégicos. Bueno, eso marcha. Precisamente parte de las dificultades que se anunciaron en el 2013, por favor. Pero lean la historia del desarrollo. Todo país que trate de salir de su desarrollo va a tener estrangulamiento de su sector externo, porque va a haber una etapa de transición donde tendrá que importar mucho para poder salir adelante. Nosotros no producimos turbinas, pues, para las hidroeléctricas. Eso hay que importar, eso cuesta centenas de millones de dólares. Pero esas hidroeléctricas, cuando